Listo, doctor. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carlos Cifuentes. Les damos el día de hoy la bienvenida a los miembros de Carbo y a los asistentes a esta tercera charla de la serie de webinars sobre comunicación efectiva, que tiene como objetivo brindar herramientas a los investigadores para presentar sus proyectos de investigación y resultados. El día de hoy nos acompaña el doctor Manuel Garza con la charla titulada Presentando un póster para Congreso. El día de hoy también nos acompaña el doctor Carlos Castaño, presidente de Carbo. Bienvenido, doctor. Doctor Carlos, muchas gracias. A todos. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, es el doctor Manuel Alejandro Garza León. Él nos acompaña desde México. Manuel Alejandro es profesor investigador de la Universidad de Monterrey en México. Es oftalmólogo de la Asociación para Evitar la Ceguera también en México. Tiene una alta especialidad en córnea, cirugía refractiva, enfermedades externas e inflamatorias, la misma entidad. Es expresidente del capítulo mexicano de ARMO y exeditor jefe de la revista mexicana de oftalmología. Actualmente editor asociado de múltiples revistas y publicaciones científicas en toda Latinoamérica. Manuel, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes o noches, no sé, para ustedes creo que es un poco más tarde. Muchas gracias. Agradezco a la Sociedad Colombiana de Oftalmología, a Carbo, y en especial al doctor Carlos Castaño, su presidente, por invitarme a estar con ustedes estos próximos minutos para platicar de un tema que creo que es muy interesante. Entonces, voy a poner mi presentación. ¿Se logra ver? Muy bien, doctor. Perfecto. Entonces, hoy les voy a hablar de los pósters científicos. ¿Qué debemos de hacer o cómo debemos presentar un póster científico en un congreso? Como siempre, lo primero que hay que dar en una charla científica es la declaración de intereses, que en este caso pues no tiene relación con lo que vamos a platicar el día de hoy, pero aquí está mi declaración. En los siguientes minutos vamos a evaluar las fortalezas y debilidades de las presentaciones en pósters. Vamos también a repasar las opciones tecnológicas que tenemos para realizar los pósters, analizar las características del diseño básicas para una mejor transmisión del mensaje. Van a ver ahorita que es importante esto. Discutir las formas de realizar el póster. Y una vez que ya hacemos el póster, pues vamos y que ya lo diseñamos y todo, vamos a mencionar cuáles son las actitudes al momento de presentarlo, que son muy importantes, y algunas acciones que podríamos llamar como extras que nos podrían ayudar para tener el mayor impacto o el mayor beneficio de mi presentación. Vamos a empezar entonces por las fortalezas y debilidades de las presentaciones en pósters. Lo primero que uno se pregunta es, pues ¿realmente vale la pena presentar un póster en un congreso o no? Y bueno, desgraciadamente en la literatura no hay algún estudio que compare el efecto o el impacto didáctico que tiene el presentar un póster en comparación con una presentación oral o de algún otro tipo, como para saber qué tanto puede ser mejor didácticamente una de estas actividades. Entonces, en esta revisión, que es quizá lo más adecuado que encontré sobre el tema, es una revisión narrativa. En esta revisión narrativa, los autores nos dicen que la presentación de pósters, pues, parece tener un efecto positivo, aumentando el conocimiento, cambiando actitudes y formas de comportarse, pero que requieren de otras intervenciones educativas como para poder reafirmar lo que probablemente en el póster se presentó. Hay algunas otras cosas que vamos a discutir más adelante sobre esta revisión narrativa, pero creo que es importante ver que al parecer pudiera ser que el presentar un póster pueda ser una buena actividad educativa. Ahora, ¿qué tan bueno es presentar un póster o qué tantas posibilidades o qué tanto impacto tiene la presentación de un póster o qué tanto puede ayudar para el fin último? Que creo que el fin último, además de enseñar y transmitir lo que mi investigación
encontramos para que otros puedan cambiar sus formas de ver al paciente, de tratarlo, etcétera, pues todos queremos que nuestra investigación se publique. Y este otro estudio, aunque no es de oftalmología, desgraciadamente no pude encontrar ningún estudio y creo que es algo interesante que quizá alguno de ustedes o Carbo o quizá en Marbo vayamos a analizar como una investigación sobre qué tanto se publican lo que se presenta en un congreso de acuerdo a si fue una presentación oral, fue un póster, fue un póster que era especial, etcétera. Este estudio es de la Sociedad de la Espina Lumbar, me imagino que son neurólogos probablemente y traumatólogos los que acudan a ella. Y aquí revisaron varios años de congresos, un par de años en el que hubo 1126 abstracts, y les puse en rojo para no perdernos. Y aquí dice que la mitad de los pósters que se presentaron se publicaron posteriormente en una revista revisada por pares. La presentación oral fue la que tuvo la mayor frecuencia de que esa presentación luego se convirtiera en un artículo publicado con un 62%, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Sin embargo, lo que yo presenté en una presentación oral o un póster no fue diferente en el factor de impacto de la revista en la que yo lo publicaba. Entonces, parece ser que el que yo presente algo en un póster, pues puede tener el mismo valor, por lo menos para las revistas y los editores y los revisores, que lo que presento en una presentación oral o un póster. Parece que en eso no hace que sea de mayor calidad por haberlo presentado en una presentación oral. Y por último, pues la experiencia de todos los que hemos participado y algunos artículos lo confirman, que sin duda los pósters pueden ser una muy buena opción porque el ambiente en el que se presentan generalmente es un ambiente en el que promueve el intercambio de ideas, ya que los dos estamos en el mismo lugar, a una misma altura, sin un tiempo que nos esté presionando para que se acabe nuestra presentación, etcétera. Y entonces eso ayuda a que haya un mayor intercambio de ideas. Y este intercambio de ideas nos puede ayudar a que nosotros, cuando presentamos el póster, a la hora de debatir y comentar con todas estas personas que asisten a ver nuestro póster, nos permita comprender mejor lo que estamos haciendo para identificar fortalezas y debilidades que también nos pudieran ayudar, por ejemplo, a la hora de publicar nuestra investigación, dándole esa énfasis o haciendo evidente las fortalezas y debilidades de nuestro trabajo. Por otro lado, cosa muy importante para los investigadores, esta interacción nos va a permitir crear una red de contactos, ya sea expertos en el campo o gente interesada en nuestra misma área de investigación, para que probablemente eso nos podría abrir las puertas, ya sea para una colaboración de investigación en el futuro o ya sea para encontrar un trabajo o alguna otra, ayudándonos a avanzar en nuestra carrera. Entonces, en ese sentido, creo que el póster tiene beneficios y ventajas sobre algunas otras formas de presentación. También, pues, el presentar nuestro trabajo y presentarlo ante múltiples personas en diferentes momentos y no solo una presentación como lo hacemos cuando la presentación es oral, nos va a permitir practicar más y mejorar nuestras habilidades para hablar en público, defender nuestro trabajo, etcétera. Y por último, pues la presentación de póster pues nos va a ayudar a mejorar nuestro currículum y a darnos a conocer tanto a nivel nacional como internacional. No les quise traer específicamente de Arbo, que es quizá el curso o el congreso más importante a la que los miembros de Marbo y Carbo probablemente vayamos. Pero, por ejemplo, pues ustedes saben que cualquier publicación, cualquier póster que se presente en Arbo
al final se publica en la revista Jobs y entonces esto aparece como una publicación que tiene un valor, obviamente un valor menor al que tiene una publicación de un artículo arbitrado, pero dentro de la cuantificación o la validación de nuestro trabajo, por ejemplo, en las universidades, este tipo de artículos tienen un puntaje importante. Entonces, creo que esto también es valioso. Entonces, bueno, ya vimos que parece ser, yo creo que sí, espero que ustedes también, que sí vale la pena presentar un póster. Entonces, ya que vamos a presentar un póster, ahora vamos a pensar en cómo lo vamos a hacer. Y bueno, lo primero que tenemos que pensar es en dónde, con qué herramienta tecnológica lo voy a hacer. En ese sentido, en términos generales, hay dos formas en las que se realizan los pósters. La primera forma, que es la más utilizada, pues es una hoja de papel tamaño póster, tiene una impresión especial, no es una hoja de papel normal. Y la segunda opción es, que también lo vemos con mucho menos frecuencia, pero que también se logra ver y es válido y lo hemos visto en Arbo y en otros congresos, es una serie de hojas, generalmente hojas tamaño carta, que juntas van a hacer el póster completo. Entonces, ¿qué ventajas tienen unas y qué ventajas tienen otras? Si nosotros hacemos la presentación más común, que es la de una hoja grande de papel, tiene la desventaja que es más cara. Y obviamente eso es algo que yo, con las herramientas normales que tengo, no puedo hacer. Necesito ir a un lugar donde tengan impresoras especiales para imprimir hojas de este tamaño. Entonces eso es algo y que obviamente tiene un mayor costo y eso es algo en contra. La otra cosa que podríamos pensar que es en contra es que se necesita un cilindro especial para el transporte. Si yo nada más lo hago un cilindro y me lo llevo, existe el riesgo de que se manche, se rompa, etcétera. Entonces, y nada sería peor que llegar a donde voy a presentar mi póster y que ya esté manchado o roto. Entonces, generalmente utilizamos un cilindro especial para que lo llevemos, sobre todo si vamos a viajar de nuestra ciudad. Entonces, es otro inconveniente. Sin embargo, pues sin duda es la forma más elegante y que se ve mucho mejor y es la que se utiliza más ampliamente. Por otro lado, pues también podríamos, les digo, imprimir hojas y hacerlo en diferentes hojas y luego pegar las hojas juntas para que se haga como una hoja completa o el espacio completo. Esa, pues la ventaja es que se puede transportar fácilmente, pues en mi backpack o lo que yo lleve, puedo llevarla sin ningún problema, no necesito nada especial. Como la puedo imprimir yo en mi casa con mi impresora, pues en general son más económicas. Y la otra ventaja es que si hay un error, puedo solo imprimir la parte donde hay el error y no como en las de una sola hoja que tendría que imprimir nuevamente todo el póster. Y ahora ya vimos las dos opciones que hay. De la opción de las hojas impresas, pues la opción probablemente, al igual que puede ser en la hoja grande, sea el PowerPoint o el Adobe Illustrator o el Adobe InDesign, que aunque no están hechos ex profeso para hacer un póster, pues puedo a través de modificar el tamaño de la hoja, hacerlo del tamaño que yo quiero, imprimir mi póster y pues como cualquier herramienta que hay diseño, puedo diseñar mi póster. Entonces, esas serían las tres formas más sencillas. Yo generalmente lo hago en PowerPoint o Keynote porque yo uso una Mac, pero hay esas otras opciones. Pero también probablemente cuando vamos empezando o queremos algo más profesional, hay softwares en la red o páginas en la red que me permiten ya sea bajar un software para hacerlo en mi computadora o ya sea hacerlo en la red y que tienen la ventaja que ya tienen esquemas, layouts en los que yo solo tengo que poner la información sin preocuparme tanto del diseño.
Y les pongo aquí 3 opciones, como es uno que se llama Poster Genius, otro que se llama Poster Presentation y otro que se llama BioRender. Si quieren acceder a alguno de ellos 3, del lado derecho están los códigos QR para que los pueda llevar a las páginas de cada uno de ellos y ustedes puedan de ahí ya sea bajar el programa o hacerlo ahí mismo, con la ventaja de que tienen ya estos layouts que van a permitir que el diseño sea más fácil. Y esto es importante porque las características del diseño nos van a permitir transmitir mejor la imagen y el mensaje, perdón. Y esto pues suena raro porque el diseño, si lo importante obviamente es la información que yo presento. Y aquí les traigo 3 estudios. El primero es la revisión narrativa que les demostré, les enseñé previamente, donde dice que aunque es superficial, el diseño de las gráficas y la apariencia física del póster pueden determinar el éxito para promover la transferencia del conocimiento. Entonces, estos autores, al revisar diversos artículos, pudieron concluir que tanto el diseño de la gráfica como el diseño en general del póster es una herramienta muy importante para que la información se transfiera de forma adecuada. Entonces, es algo que hay que ponerle atención. Del lado derecho les pongo un artículo, nuevamente les digo, no hay de oftalmólogos, pero esta es de oncólogos. Y aunque este es un cuestionario en el que les preguntaron a las personas que presentas pósters cuáles sean las características más valiosas para transferir el conocimiento, ellos dijeron que el 88% cree que sea una presentación clara y concisa y estilizada, que eso ayudaría a incrementar el interés para revisar el póster. Y por otro lado, la apariencia visual también fue muy importante y muy influyente, y hasta más influyente que el contenido para el 70% de los casos. Y otro estudio, que es en general de presentaciones de póster en conferencias médicas, también encontró que había 3 factores en un análisis ya multivariado, entonces, o sea, un estudio mucho más bien diseñado, que ayudaban a que la gente tuviera mayor interés y recordara más lo que vieron en un póster. Uno era, obviamente, el contenido científico. Si yo no tengo algo bueno que presentar, es poco probable que la gente se acuerde de lo que yo presenté, obviamente, pero también la calidad y la presentación de las figuras o de las imágenes tiene un valor muy importante. Y por último, a menor cantidad de palabras, mayor posibilidades de que haya interés y que las personas recuerden lo que vieron en el póster, en contrario, pues tener una mayor cantidad. Entonces, este estudio también demuestra que debo de poner mucha atención en el diseño del póster para que tenga mayor impacto a la hora de transmitir el conocimiento o lo que quiero yo transmitir. Entonces, lo primero que tengo que saber en el diseño del póster, pues son las indicaciones específicas que van a depender de la conferencia o el congreso al que yo vaya. Entonces, lo primero que tengo que saber es si la orientación es horizontal o vertical. En general se piensa que la presentación horizontal es mejor, pero eso va a depender de la conferencia que decida cómo debe de ser. Algunas conferencias, algunos congresos nos dicen de forma específica qué fuentes se deben de utilizar y de qué tamaño, algunas no, y ahorita vamos a discutir la importancia de eso, y también el tamaño del título. Ahora, ya que yo vi lo que el congreso o la conferencia a la que voy me pone como lineamientos, bueno, pues ahora ya hay algunas cosas que yo puedo modificar o hacerlas de la forma que crea mejor para transmitir el mensaje. Una cosa que creo que es importante recordar, pues es que nosotros en el mundo occidental leemos del lado de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Por lo tanto, algunos autores piensan que
la parte de izquierda arriba es la más importante, la que mayor impacto mayor impacto sí podría ser, va a tener a la hora de la lectura, porque es lo primero que leemos, y la parte inferior derecha, que es la última, también tendría una mayor impacto. Y por eso podríamos, como veremos un poco más adelante, poner ahí datos que consideramos importantes. Es importante también, en Arbor nos ponen un número del cartel y una sesión a la que estamos inscritos, y entonces eso hay que ponerlo siempre en la esquina superior, generalmente derecha, del cartel, para que la gente pueda identificar qué es el cartel que estaban buscando. En relación a cómo distribuir la información, se considera que es mejor en columnas de 3 a 5, porque esto también se ha visto que facilita la lectura. Y al igual que las presentaciones, como esta presentación que yo estoy dando, lo ideal es que haya un contraste el mayor posible entre en la parte del fondo y la demás parte que son las letras o las imágenes. Entonces debe ser un fondo de un blanco, podría ser, y unas letras negras como una buena opción. Como el póster tiene otras ventajas de diseño que pueden hacer que podamos transmitir mejor este mensaje, nos dicen que en términos de colores, lo mejor es que sean 2 o a lo mucho 3 colores los que se utilizan. Tampoco es bueno porque distrae si mi póster tiene muchos colores. Entonces, lo ideal en general son 2, pero pudieran ser hasta 3. Por respeto o por facilidad para las personas daltónicas, se sugiere que no se utilicen las combinaciones rojo y verde porque son difíciles para leer para ellos. Y pues sabemos que entre el 6 y el 8% de los hombres son daltónicos en el mundo. Entonces, seguramente alguien de los que asiste a nuestras presentaciones va a ser daltónico. Otra cosa interesante es que, al igual que las presentaciones como esta, pues no deben de estar llenas, ocupado todo el espacio por letras. Se sugiere que entre el 30 o al 40% del espacio sea un espacio vacío, que no tenga ninguna imagen ni letra, que un porcentaje mayor o el mayor porcentaje esté dado por gráficos. Y como veíamos hace rato en el estudio que les presenté, pues la cantidad de letras debe ser lo menos posible, por lo cual no deberían de ser más de 20 a 25%. Otra cosa importante que debemos de reconocer es que en general la gente cuando va a ver un póster, en un inicio pasa por en medio o está alejado para evitar aglomeraciones. Entonces se sugiere que el título se pueda ver desde aproximadamente 3 metros y que el texto más o menos a 1.5 metros. Entonces debemos de encontrar una letra que se pueda leer a 3 metros y a 1.5 metros de forma adecuada. Por lo tanto, no se recomienda que sean letras de menos de 25 puntos. Generalmente, para darle mayor atención, y por esto de la instancia, el título es el del texto más grande, y podemos utilizar como segundo tamaño a los subtítulos y el texto principal como un tercer tamaño. Entonces podríamos jugar hasta con 3 tamaños diferentes con la idea de presentar de una forma más clara la información. En relación a las letras, se considera que las fuentes sans serif, como es Arial, son más fáciles de leer. Entonces, idealmente deberíamos de usar una letra de esa para el texto, porque al ser más pequeño necesito que la letra sea más fácil, y pudiera utilizar una letra diferente que podría ser una letra serif como es Times New Roman, por ejemplo, para el título, que al ser mucho más grande, pues la forma de la letra no tiene gran impacto en la posibilidad de leerse. Tampoco es conveniente porque distrae utilizar muchos diferentes tipos de letra, porque eso, les digo, nos va a distraer.
Otra cosa que nos distrae también es si las palabras están subrayadas o están las letras en mayúsculas. Entonces, si yo quiero hacer una diferenciación en alguna letra, alguna palabra por su importancia, pues lo mejor es que esta sea en negrita o en itálica para que se pueda notar esa diferencia, pero que no sea subrayada o en letras mayúsculas. Les decía que las figuras o gráficos pues son las partes más importantes porque son las que transmiten el mensaje de mejor manera. Y estas deben de poderse explicar por sí solas, o sea, no debe de haber, al igual que en los artículos, que sea necesario que el autor vaya al párrafo que explica la figura o la imagen para poderla entender. Además, entre más sencilla, pues más fácil de entender. En relación al color, las figuras se ve que tienen un mayor impacto cuando estas son de diferentes colores y no blanco y negro. Entonces, en general, se sugiere que los gráficos o figuras sean en diferentes colores, evitando la combinación que les decía, y que estas sean bidimensionales, porque las imágenes tridimensionales no tienen un aspecto que sea muy claro y no se recomienda. Como la imagen se va o lo que yo estoy viendo en la computadora se va a magnificar de forma importante a la hora de imprimirlo en un póster, la calidad de la imagen es muy importante de la figura para que no se pixelee, como se dice, y entonces tiene que, al igual que en los artículos, tener por lo menos 300 puntos por pulgada de calidad de la imagen para que a la hora de imprimirse se siga viendo bien. Una cosa interesante es que la gente que estudia la atención y cómo el diseño de estos pósters nos dice que en la columna central superior es donde más atención se concentra a los espectadores. Entonces se sugiere que las figuras que son en general el mensaje más importante estén en esa posición porque es donde más se van a concentrar los autores. Les traigo aquí de este artículo un par de sugerencias de cómo diseñar un póster que me parecieron bastante interesantes y adecuadas. En una de ellas el fondo es blanco y entonces, que es la de la derecha, como les decía, hay un gran espacio sin información. En la del lado izquierdo, el fondo no es blanco, sino es de otro color, y entonces hay recuadros blancos para delimitar cada una de las secciones. Entonces, eso a veces ayuda si yo no logro que se identifique claramente qué corresponde a cada sección, pues es mejor incluirla en un cuadrado que tenga un color diferente al del fondo para poder identificarla. Pero en términos generales, a mí me parece que la opción del lado derecho, por lo menos para mí, es de mayor gusto, aunque las dos, según el artículo, están bien. Y bueno, hay algunos errores que no debemos de cometer. Esto me lo voy a saltar. Ahora, bueno, ya sé cómo lo voy a diseñar, cómo lo voy a distribuir, qué letras voy a utilizar, qué colores, etcétera. Ahora, ¿cómo pongo la información del póster o qué información tengo que poner en el póster? La primera cosa que hay que reconocer y tener bien claro es que el póster no es un resumen del manuscrito. Entonces, si yo ya estoy además trabajando en el artículo o ya tengo el artículo publicado, en Arbo, por ejemplo, no es posible enviar un póster de un artículo que ya me aceptaron para publicación. Una vez que me lo acepte Arbo, sí puedo mandarlo a publicar, pero no puedo mandarlo a Arbo si ya ya lo envié a una revista para publicación. Entonces, pero bueno, si ya tengo yo el manuscrito, la mejor opción no es que del resumen del manuscrito haga mi póster, sino que necesito sacar la información más importante, y esa no necesariamente es el resumen, para poder cumplir con los objetivos, para poder transmitir mejor la información. Y ahorita vamos a hablar de algunas cosas muy puntuales. Los componentes básicos pues son la introducción, material y método, resultados, conclusiones. Pudiera haber direcciones futuras en algunos casos, y dependiendo del
la conferencia o del congreso, hay algunas que sugieren no poner referencias. En Arbo, por ejemplo, sí puedes poner las referencias, pero no vas a poner las referencias como las pones en el artículo, que pueden ser 20 o 30. Escoges las 3 referencias más importantes y las pones ahí. Por lo mismo, la información que pones, pues es la que está respaldada por esas 3 referencias. Entonces, por eso no puede ser un resumen o el resumen del manuscrito, entre otras cosas. Y obviamente arriba, en el encabezado, pues generalmente va el título, los nombres y credenciales de los autores y así como las afiliaciones. Y les decía, en los congresos en los que los pósters tienen un número, sección, etcétera, pues también esa información. Una cosa importante es que en términos generales se recomienda que no se escriban muchos párrafos, sino que mejor sean algunas viñetas que puedan de forma muy puntual especificar algún dato que sea valioso como introducción, por ejemplo, y obviamente el objetivo del estudio, porque como sabemos, pues, la introducción debe de terminar con el objetivo del estudio. A diferencia de en un artículo donde la parte de material y métodos debe ser muy extensa y especificar de forma muy puntual y muy clara todas las características de cómo se realizó el estudio, como podría ser el modelo y año, etcétera, del equipo utilizado, la versión del software utilizado, la compañía que produce los anticuerpos que utilicé, etcétera, etcétera. En un póster y en un congreso, pues el material y métodos va a depender de que yo conozca más o menos quién va a ser mi audiencia. Si es un congreso que es un congreso general, pues un congreso de una alta especialidad. Y entonces, de acuerdo a eso, pues yo voy a poner los datos más puntuales y que expliquen de mejor manera o ejemplifiquen de mejor manera cómo hice mi experimento. De hecho, pudiera, cosa que generalmente no utilizamos en los artículos, hacerse a través de figuras o ilustraciones, por ejemplo, para poner el equipo que utilicé y un ratón para decir que utilizamos un ratón, etcétera, etcétera. Como siempre, los resultados son los más importantes, obviamente basados en una metodología adecuada, y como son los más importantes, pues generalmente es lo que más espacio les damos. Y como les decía anteriormente, la parte central y la parte central superior es la que más atención tiene de los asistentes, por lo tanto, los resultados idealmente se deben de colocar en esta área del póster. En este caso, no podemos frecuentemente reportar todos los resultados que tuvimos, por lo cual ponemos primero el resultado de mayor importancia, seguido de un objetivo secundario, y quizá pudiéramos poner algún hallazgo negativo importante que tuvimos en nuestros resultados. De no ser así, pues mejor no lo ponemos. Los hallazgos negativos no necesariamente son de interés para todos a la hora de ver un póster si no tienen una implicación clínica importante. Finalmente, las conclusiones deben de estar aterrizadas a el mensaje que queremos enviar a nuestros asistentes, a los que van a ver el póster, y generalmente destacamos lo novedoso o la implicación clínica que tiene nuestro resultado, y en lugar de hacer un párrafo, podríamos utilizarlo a través de una lista numérica o viñetas para que sea más fácil de leer y de llevarnos a casa. Y les decía las referencias pueden o no ser necesarias cuando son, o pueden o no requerirse, dependiendo del congreso, perdón, más bien dicho, y cuando sí se requieren o sí se aceptan, les digo, pues generalmente escogemos las 3 o 4 más importantes y normalmente esas las podemos poner en un tamaño más pequeño, utilizando un cuarto tamaño diferente, más pequeño en la parte inferior del cartel o del mismo tamaño del texto normal. Ahora, ya tengo el póster, ya lo diseñé, ya lo puse, ahora me toca presentar. Y
¿Cómo lo voy a presentar? Bueno, pues hay en general, nuevamente, dos formas en las que se organizan la presentación de carteles en los congresos. En una de ellas, que es la que se utiliza en Arbo, hay una sesión asignada en la que se reúnen los carteles de temáticas afines para que la gente que asiste a ver los pósters pueda en un mismo tiempo revisar mucha información. Y en esta generalmente los que asisten pueden asistir a la sesión a cualquier momento de la que esté programada, pero hay un momento programado y hay alguien que lleva la batuta, digamos, de la presentación de los pósters. Esta es una forma que hay en Arbo, hay presentación de pósters ya sea de forma oral o en salones o en pequeños grupos. Y la segunda, que es la presentación de pósters general, que también se da en Arbo, y que nuevamente tienen una temática similar en una sesión asignada, que esta sesión, a diferencia de la otra, es de duración de todo el día. Pues ahí la gente va y puede hacer preguntas al presentador del póster. Generalmente se asigna un horario obligatorio para que los que presentan el póster estén para responder preguntas, pero pueden estar, si ellos quieren, todo el día ahí para responder preguntas. Y los asistentes pueden asistir en el horario en el que ya está descrito que va a estar el presentador, o en algún otro horario solo para leer el póster y sin necesidad de que el presentador se los presente. En relación al presentador, pues lo ideal es ir vestido con un aspecto profesional, aunque les decía en un principio que este es un ambiente mucho más relajado, y algunos estudios sugieren que el ir de una forma demasiado formal se asocia a que esto sea un poco intimidante. Entonces, como nuestro objetivo es, como mencionábamos previamente, interactuar con los asistentes, generar esa relación con los asistentes, pues lo ideal es ir de una forma formal, pero no demasiado formal. Quizá no es adecuado tampoco ir en chancla y tenis, pero quizá no es necesario ir en traje con corbata, y eso pudiera ir a un paso intermedio. Es importante que, aunque en Arbo, por ejemplo, son más o menos 2 horas las que uno tiene que estar en el póster, generalmente, pues cuando nos toca presentar, estamos 2 horas en nuestro póster, vamos a visitar los demás pósters que están cercanos a los de nosotros, porque son de los temas de investigación de interés de nosotros. Entonces, generalmente estamos por ahí, además de que queremos aprovechar para que si alguien se acerca a nuestro póster, poder, aunque no sea en el horario obligatorio, pues poder interactuar con ellos. Entonces, pues debemos de usar ropa y calzado cómodo, porque vamos a estar de pie mucho tiempo. Sí hay a veces la posibilidad de encontrar una silla para sentarse, pero por lo menos en Arbo no hay sillas al lado de cada póster como para poder estar sentado. Como el objetivo es interactuar con la gente, decíamos, pues la actitud debe de ser relajada y abierta, para que la gente se anime a acercarse, preguntarnos y poder intercambiar ideas. Y una cosa importante es, les decía yo que normalmente pasamos por en medio de donde están los pósters. Entonces, si el presentador está enfrente de su póster, no me va a dejar ver el póster de forma completa. Entonces, lo ideal es que yo me ponga como presentador, a un lado del póster, para que la gente que esté pasando pueda ver todo el póster e interesarse y acercarse luego a preguntarme cualquier cosa. Se ha descrito que hay en términos generales 3 tipos de visitante: aquellos que van viendo todos los carteles a ver cuál les interesa, y en esos casos pues probablemente lo mejor sea saludarlos nada más y quedarnos callados en un inicio para que él pueda leer el póster para ver si le interesa. Una vez que
captemos su atención o su interés, entonces sí, seguramente se acercará un poco más y ahí es donde podríamos empezar a interactuar, muy probablemente con preguntas específicas que el asistente tiene ya que vio el póster y tuvo algún interés. Luego hay otro grupo que es aquellos que ya revisaron el programa, marcaron qué póster es de su interés y el de nosotros es uno de su interés, ya sea porque es en la misma área de investigación que él tiene o ella, o ya sea porque soluciona un problema que ella ha tenido en algún otro momento y quiere saber cómo solucionarlo, etcétera, etcétera. Y en esos casos frecuentemente el asistente se acerca y nos pregunta o nos pide que le describamos nuestra investigación. Y una vez que nosotros le describimos nuestra investigación, esta persona muy probablemente nos vaya a hacer algunas preguntas específicas de acuerdo a lo que leyó en el resumen que está en el programa y lo que nosotros le explicamos en ese momento. Y finalmente, que son los que generalmente hay más, pues es la gente con la que te conoce o con la que has trabajado o que tienes tiempo de no ver y que se acerca porque quiere saludarte, felicitarte, ponerse, actualizarse de cómo les ha ido en la carrera o en las actividades porque están en ciudades diferentes. Este tipo de gente, aunque es muy valiosa en el plano personal, pues realmente para el objetivo que tienes de presentar tu póster, que es, ya lo habíamos dicho, aumentar tu red de contactos, transmitir tu mensaje, etcétera, pues no es, probablemente ellos no son parte de ese objetivo. Entonces, lo recomendable es que obviamente los saludes, platiques un poco con ellos, pero que no hagas que esa interacción social que tienes ahuyente a las personas que podrían estar interesadas en oír tu investigación. Entonces, la parte quizá más importante de esto es cómo empiezo yo a interactuar con las personas. Y bueno, hay varias formas de interactuar, de las que se sugieren, pues podrías empezar tú presentándote, pidiéndoles que te den su nombre y afiliación, a qué se dedican, cuál es su campo de interés, y después de eso, pues ya decirle tú en 1 o 2 minutos, porque en general no hay mucho tiempo, las partes más importantes o más destacadas de tu estudio. También la otra opción, pues es, como les decía, en el tipo 1, pues dejar que lea el trabajo, ver si tiene algún interés, y si no ves que haya algún interés por platicarle, pues tú le podrías ofrecer que le puedes explicar cómo hiciste tu trabajo o el punto más importante, etc. En todos los casos, una de las cosas que debemos de considerar es que en general, a menos que la persona vaya exclusivamente a verte a ti y tenga mucho interés, pues el tiempo de interacción no es muy grande y entonces debes de ser claro y conciso en los mensajes de tu investigación, que la hace novedosa y que la hace importante para que la gente le ponga, invierta más de su tiempo en oírte, en leerla y en discutir contigo. Por último, también podrías tú preguntar o presentar o preparar algunas preguntas para tú interactuar con la gente y solucionar algunas dudas o enriquecer tu visión con lo que tú esperas que estas personas que van a llegar, muchas de ellas expertas en el tema, en el campo, te puedan ayudar. Una cosa importante es que a la hora de presentar, y por eso las imágenes también pueden ser importantes, es que nos ayuda, por ejemplo, a no ponernos enfrente del póster, como dijimos, sino de un lado y apuntar solo de una forma lógica algunas de las cosas que dice nuestro póster, obviamente las más importantes. En Arbo, como en algunos otros congresos, también hay gente que va a evaluar tu póster. Hay premiaciones o hay gente que evalúa tu póster para ver cuál es el mejor de la sesión, etcétera. Entonces, generalmente, la gente te va a preguntar
que les cuente sobre su trabajo, sobre tu trabajo. Entonces, esa pregunta o en alguna variación de esa va a ser la más importante. Entonces, esa hay que prepararla desde antes para que yo esté para que se me facilite responderla de una manera clara, precisa y contundente, que haga que el interés de la persona sobre tu trabajo y sobre tu persona te ayude a tener ya sea un debate o una colaboración futura, etcétera, etcétera. Y finalmente, el mensaje último, que es el mensaje para llevar a casa, debe de durar menos de 1 minuto. Aquí hay algunas otras cosas que se describen sobre esto. Yo les voy a hacer llegar la presentación por si a alguien le interesa para que la lea más rápidamente por cuestión de tiempo. Y por último, algunas cosas extras que pueden ayudar. Como dijimos, uno de los beneficios es hacer networking, hacer relaciones para trabajo, etcétera. Entonces siempre será bueno traer tarjetas de presentación. También, y lo vemos muy frecuente, que para el tiempo que no estoy o para la gente que en términos generales se prohíbe tomar fotografías, por lo menos en árbol a los pósters, porque alguna de la información puede ser información que no se quiere que todavía esté abierta al público en su totalidad. Entonces, es bueno tener un póster, una versión pequeña, para que se lo puedan llevar. Esa sería otra buena opción. Y en esa hoja podría yo poner tanto mayores referencias, información de contacto o alguna otra información que pueda considerar yo importante para que se lleve la persona que estuvo interesada en el póster. Una opción más nueva, como les ponía yo hace ratito en las formas de hacer el póster, pues es utilizar códigos QR que nos lleven a una página ya sea de contacto o de información complementaria. Y también debemos de tener una libreta o un lugar donde poder escribir, porque frecuentemente hay preguntas que no sabemos, que nos hacen, y lo ideal es que nos comprometamos a responderlas pidiéndole los métodos de contacto, y obviamente necesitamos escribir qué es lo que nos solicitaron para hacerlo, o también pues para si la persona no tiene una forma de contacto en la tarjeta de presentación, pues apuntar los datos de esa persona para contactarla más adelante. Por último, me gustaría hacer una pequeña dinámica, porque esto a veces es muy aburrido hablar y hablar, y les traje de este artículo 3 pósters que es la misma información, es una información obviamente inventada, y me gustaría que lo revisaran y de acuerdo a lo que platicamos en los minutos previos, me dijeran en el chat, nos dijeran a todos en el chat, ¿cuál póster creen que es el que estuvo mejor diseñado? Este es el póster 1. Aquí lo pongo más grande. Ya lo vieron. Este es el póster 2. Les digo, en términos generales, la información es la misma o es muy, muy similar, pero el diseño es diferente. Entonces, este sería el póster 2. Y por último, este es el póster 3. Se los pongo aquí nuevamente. Aquí estaba más en grande. Aquí se los pongo en más pequeño. El 1, el 2, el 3. Y me gustaría que en el chat pusieran cuál póster cree que es el que tiene el mejor diseño y que por lo tanto podría transmitir mejor la imagen, el mensaje, perdón, para que los asistentes pudieran recordarlo más tiempo. Entonces, si lo ponen en el chat. Hasta ahora, doctor, tenemos todos los votos por el número 2. Todos los votos por el número 2. Sí, señor. Muy bien. Pues yo creo que lo más seguro es que todos son expertos en presentar pósters y vinieron aquí nada más a ver si de casualidad aprendían algo o algo les pude transmitir, porque efectivamente el póster número 2 es el que en el artículo nos dicen que es el mejor de todos. Entonces, el mejor es el póster número 2.
Y como conclusión, ¿qué les puedo decir? Bueno, de esto no hablamos porque no era el póster como tal, pero bueno, lo primero que necesitamos saber para transmitir un mensaje, pues es identificar qué mensaje es el que quiero transmitir. Entonces, lo primero que hay que tener claro cuando voy a una actividad académica, pues es identificar el mensaje clave de nuestra investigación. También no lo hablamos porque, bueno, esto dependerá de muchísimos factores, pero hay que seleccionar la conferencia o congreso correcto. Para la gente que hacemos investigación, que nos gusta la investigación translacional, algo de la investigación básica, y obviamente la investigación clínica, pues yo creo que ARBO es el congreso más adecuado. Pero si yo soy eminentemente clínico, y me gusta la investigación, pero me gusta la investigación clínica, pues yo creo que probablemente la Academia Americana de Oftalmología, que también tiene pósters, ASCARS o alguna otra que tienen pósters. No hablé aquí de los pósters electrónicos porque eso es como una presentación como la que yo acabo de dar, pero en una computadora. Entonces eso creo que no es muy diferente de lo que ya hacemos. Probablemente sea mejor enviar nuestro póster a este tipo de congresos. Entonces, seleccionar la conferencia correcta es importantísimo porque además la gente que asiste a la conferencia va a ser diferente entre una y otra. Luego, pues ya vimos, hay que saber las indicaciones específicas que nos da la conferencia, entonces hay que visitar el sitio web del congreso o conferencia. Y debemos de enviar un resumen para que nos acepten nuestro póster y entonces pues lo primero antes de diseñar nuestro póster es hacer un resumen de nuestra investigación, que es lo que vamos a enviar, que eso como dijimos no es lo que vamos a poner en las mismas palabras en el póster, aunque la información que viene en el resumen debe de estar incluida en el póster siempre, o sea, y debe de coincidir. No puedo yo en el resumen decir un resultado y en el póster algo diferente. Ya vimos cómo crear un póster en la computadora, que sería el siguiente paso. Una cosa muy importante es que nos sucede a todos. Yo espero no identifiqué, pero probablemente en la presentación que les di puede haber un error de ortográfico o tipográfico, alguna cosa en la que yo me equivoqué y frecuentemente si yo lo vuelvo a leer 10 veces no voy a identificar el error porque yo ya leo la palabra completa y no leo la palabra por palabra y entonces no identifico los errores. Entonces una cosa es que siempre hay que pedirle a un coautor, si es que lo hay, del póster, que revise el póster antes de imprimirlo, porque puede ser que haya errores de dedo, errores ortográficos, además de que puede ser que yo el diseño me parezca muy claro el mensaje, pero probablemente, porque yo ya conozco el mensaje, pero una persona externa que no conozca el mensaje nos podría orientar sobre si el mensaje está bien posicionado en el póster. Obviamente ya tengo el póster y ahora tengo que preparar la presentación del póster. O sea, cómo voy a hacer para presentar, como vimos ahorita el póster, para que haya una mayor interacción y yo saque un mayor beneficio. Aquí no les puse, pero otra de las cosas que puedo hacer y que lo vemos frecuentemente en Twitter o en otras redes sociales, pues es darle yo o notificar yo a mis contactos en los que hay gente que tienen mismos intereses de investigación que yo, que voy a presentar un póster en tal día, en tal congreso, tal día, tal lugar del póster, para que ellos puedan asistir si es de su interés. Entonces, desde antes en las redes sociales, podría yo hasta escribirle a alguna persona con la que yo estoy interesado en reunirme, un experto o algo, decirle, bueno, pues yo voy a estar en el congreso tal, voy a presentar un póster sobre este tema, tal día y tal hora, me gustaría reunirme contigo en el momento en que se pueda. Quizá él o ella decidan ir al póster para platicar en ese momento, pero eso va a atraer también asistentes a mi póster.
Y por último, bueno, imprimir el póster, que generalmente eso es ya días antes del Congreso, colocarlo, y en ese sentido es importante, tampoco lo mencioné, pero tratar de llevar ya sea cinta, ya sea tachuelas para colocar el póster, o la forma en la que yo lo quiera pegar, aunque en los congresos generalmente nos pueden dar eso, pues siempre es mejor que yo lleve, por si por alguna razón no lo hay, para yo asegurarme que puedo colocar mi póster. Y una vez colocado, bueno, la discusión del cartel, y finalmente, después de la reunión científica, pues también debo de ver cuáles fueron los resultados del póster que presenté, qué beneficios me dio, y darle seguimiento a esos beneficios. Si yo conocí a alguien que puede ser una colaboración posterior, o alguien que pudiera enseñarme algo o ayudarme a hacer algo, pues tengo que tenerlo eso bien claro, y llegando del Congreso, unos días después, pues escribirle un correo electrónico y decirle, oye, pues nos conocimos en este póster, me gustaría darle seguimiento a lo que platicamos ese día, te propongo trabajar en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, doctor Manuel. Estamos atentos a cualquier pregunta del público. Bueno, creo que no hay ninguna duda, fue muy claro. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Doctor Carlos. Agradecemos mucho, doctor Manuel, porque estuvo muy clara la charla, enfatizar algunos de los puntos que usted dijo, la importancia de las imágenes, no saturar contexto, resaltar las conclusiones o los puntos fuertes. Todo eso es muy importante, que la parte visual es muy importante. Y también la importancia de los póster, porque, como lo dijo implícito en su charla, el póster ofrece más cercanía que una presentación de trabajos libres. Es una oportunidad buena para conocer personas y llegar pues como de manera más cercana a los otros investigadores. Claro, yo creo que como bien lo dices, eso es una parte muy importante. Gracias, doctor, por su participación. Los esperamos a todos la próxima semana, el próximo 26 de julio a las 7 de la noche, con la charla Cómo presentar un proyecto de investigación a cargo de los doctores William Rojas y Germán Mejía. Feliz noche y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Yo les hago llegar la presentación con el doctor Carlos, por si a alguien le interesa tenerla, para que la puedan revisar. Gracias, doctor. Gracias.